Buenas tardes a todos. Tenemos especial prisa porque se nos va el ponente que pierde el avión, de manera que tenemos que hacer una sesión, aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos de contar con Raúl Rubio. Raúl Rubio, que nos va a hablar del uso de blockchain en el ámbito universitario, es un experto en esta materia en particular y en general en todo lo que se refiere al régimen jurídico y a todos los retos que nos plantea en sentido amplio las nuevas y cada vez menos nuevas, aunque nos superan, ¿no?, las nuevas tecnologías. Y la oportunidad de tratar de una cuestión tan novedosa, proyectada sobre el ámbito universitario, con ese esfuerzo que va a hacer para nosotros Raúl de proyectar esta novedad a nuestro ámbito, pues creo que es una gran oportunidad. Estamos en una universidad que tiene más de 200 años, el año pasado celebramos los 800 de la de Salamanca, la mía propia tiene más de 500, pero la universidad precisamente está viva porque está siempre dispuesta a enfrentarse desde dentro y hacia afuera con los retos que parece que nos superan, pero con expertos como Raúl seguramente podemos embridar. Raúl Rubio, como digo, es experto en estas cuestiones, tanto desde el ámbito, digamos, práctico como desde el ámbito de la reflexión, porque es autor de múltiples artículos y coautor de libros colectivos en materias en general de derecho de las nuevas tecnologías y de telecomunicaciones, y es abogado en ejercicio más de 20 años, me parece, ¿verdad? Y ahora mismo lo es como socio en Baker & McKenzie. O sea que nos va a aportar esa doble visión y yo creo que no debo hacer perder un segundo más de la oportunidad de oírle a él, que es para lo que estamos aquí, no para oírme a mí. Muchas gracias, compañero. Pues muchísimas gracias y me vais a perdonar realmente, digamos, no podía estar mañana, tenía que estar mañana en Madrid y entonces no me quedaba más remedio que salir hoy de viaje y por eso voy a tener que hacer la presentación corta. Y ya me sabe mal porque este es un tema que da para mucho, pero bueno, sirva esto un poco como una pequeña introducción. Espero además, digamos, introduciros en la materia a los que ya no estáis metidos y que se os meta el gusanillo del blockchain y también un poco que sirva también para desmitificarlo, porque yo creo que el problema es que, como tantos palabras técnicos, en el momento en que se ponen de moda, parece que no eres nadie si no haces blockchain. O sea, lo tienes que meter en casi cada cosa que haces, ¿no? Y yo creo que estamos en una fase donde lo estamos también hipertrofiando, ¿no? Hay mucha gente que dice que el blockchain o el movimiento de blockchain que se está produciendo ahora es comparable a la llegada de Internet en el año 90 y tantos, 95, 94, y que va a ser tan transformador como en su momento fue Internet. Bueno, veremos, o sea, yo creo que hay un componente de eso en parte cierto, pero seguramente muchas de las empresas o de los proyectos que se están creando ahora no serán los que hagan esos cambios tan trascendentales. Lo que sí que es cierto es que hay un elemento que cambia radicalmente frente a lo que teníamos, que es el componente de desintermediación. Si cuando llegó Internet, obviamente pues tiene muchísimas características, ¿no? Pero uno de los elementos clave es que redujo significativamente la intermediación. O sea, pensad, por ejemplo, un viaje como este que he tenido que hacer yo para venir aquí, pues hubiese tenido que usar una agencia de viajes física, esa agencia probablemente hubiese contactado con un mayorista, ese mayorista con una compañía, etcétera, ¿no? Y vivíamos en un entorno donde los costes transaccionales derivados de la intermediación eran muy altos, ¿no? Eso Internet ha hecho que lo sustituyamos por la economía de plataforma. Es decir, ahora hay un único intermediario que se llama Google o que se llama Facebook o que se llama, en el caso de los viajes, Rumbo o la que sea, que reduce significativamente esos costes transaccionales porque nos permite tener una mayor conexión entre el usuario y el prestador del servicio. Estamos mucho más cerca del prestador del servicio, ¿vale? Y llega blockchain. Y blockchain es otra vuelta de tuerca más porque, básicamente, llevado al extremo, no vamos a necesitar plataformas. Es decir, es un modelo de informática distribuida donde los usuarios
podemos comunicarnos entre nosotros sin que haya una entidad centralizada que nos dé ese servicio. Pensemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Ahora mismo usamos como una herramienta de comunicación esas redes sociales, cuando ya hay redes sociales que están montadas en blockchain y donde el modelo de negocio de las redes sociales, que es cobrar publicidad por nuestros datos, ya hay modelos que se están montando donde el propio usuario es el que cobra por sus datos porque es el dueño de su identidad digital y conecta con lo que habéis visto en la sesión de la mañana, es dueño de sus datos personales, ¿vale? En realidad, bueno, blockchain se asocia con Bitcoin y parece que es lo mismo. Bitcoin es un uso de blockchain, es el primer uso de blockchain allá por el año 2009, no está tan lejos. Pero blockchain es muchísimo más, no son criptomonedas. Muchas veces cuando se habla de este tipo de tecnología genera el miedo de que estamos hablando de especulación, estamos hablando de burbuja financiera, estamos hablando de uso ilegal del dinero para fines oscuros y, por supuesto, ese componente existe, no lo negaré. Además, creo, si nos da tiempo a hablar de ello, pues creo que es una de las vertientes del blockchain. Pero igual que en Internet se hacen cosas malas, ¿no? O sea, no quiere decir que la herramienta pues es una herramienta sin más y luego el uso que le damos pues puede ser uno u otro, ¿no? Pero más allá de las criptomonedas y de Bitcoin en concreto, la tecnología que soporta blockchain tampoco es nueva, no es algo que no existiese ya. Lo que hemos hecho a partir de 2009 es combinar una serie de factores que ya estaban presentes. Y aquí, también perdonad por la urgencia, vamos al grano y os cuento un poco el ejemplo claro. Alguno, a lo mejor vuestros hijos, alguno habrá pirateado en Internet y alguno se habrá descargado películas en esos programas de peer-to-peer, ¿no? No preguntaré, no levantéis la mano. Pero esos programas de peer-to-peer, además somos todos abogados, no deberíamos. Al final lo que hacen es que cuando tú, por ejemplo, en tu ordenador te estás descargando una película, esa parte de película que todavía está descargada y que no ha llegado a descargarse del todo, desde el momento que entra en tu ordenador, de manera simultánea ya se está compartiendo con el resto de usuarios. Es decir, es una informática distribuida. Por eso es tan difícil luchar contra la piratería, porque no hay un servidor que cerrar. Son todos los usuarios los que actúan de servidor unos para otros, ¿no? Esa es una de las bases, es uno de los elementos claves del blockchain, el peer-to-peer o la informática distribuida. El otro elemento es la firma electrónica, que también la conocíamos, también existía. El uso de algoritmos como, y aquí perdóname que me ponga un poco técnico, pero el algoritmo de hash, que es un algoritmo que simplemente lo que hace es generar una huella única de cualquier pieza de información informática, ¿no? Son tecnologías que se han combinado para crear protocolos que de alguna manera siguen unas reglas internas autoejecutables, de tal manera que cualquiera que entre en ese sistema se tiene que gobernar por esas reglas que hacen que funcione sin necesidad de una entidad central, ¿vale? Que funcionen por sí mismos, ¿vale? ¿Qué es más allá de eso? Bueno, se habla de un ledger, ¿no? Como una especie de libro-registro. De hecho, me comentaba un amigo informático y dice, es que a los abogados no sé por qué os interesa tanto blockchain. Hay mucha expectación dentro del mundo jurídico. Claro, como que es derecho. Es que el blockchain es puro derecho. Al final son normas, son reglas y a eso estamos acostumbrados, ¿no? Y es documentar. Entonces, el blockchain, digamos, o la tecnología que se usa sirve para ir documentando transacciones electrónicas a través de un libro registro que, como os decía, está descentralizado, está en cada uno de los nodos, como se llama en la terminología de blockchain, y que permite transacciones de información, de dinero electrónico o de otra naturaleza entre iguales, entre pares. Esas transacciones se verifican a través de los nodos y cada nodo, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, pues tiene la responsabilidad de ir generando esas cadenas de bloques que van enlazándose unas con otras y que son inalterables, de tal manera que cuando tengo la última cadena, cualquier modificación, porque se van firmando unas sobre otras digitalmente, cualquier modificación que hiciera sobre cualquier eslabón de en medio, inmediatamente se detectaría como ocurre en la firma electrónica, porque la firma daría inválida, ¿no?
Esos bloques se van añadiendo, como os decía, y el hecho de que esa información esté totalmente distribuida quiere decir que cualquiera la puede ver y que cualquier usuario de esa red que pretendiera piratearla o pretendiera hacer un uso ilícito sería un usuario frente a un colectivo mucho más amplio que detectaría ese intento de modificación y que, por tanto, lo impediría. Se habla normalmente de que para que una red de blockchain sea segura, nadie puede controlar más del 51% de esa red, ¿no? Porque, efectivamente, en el momento que tú tuvieras una posición donde la verdad de la red la pudieras definir tú en base a tu mayoría sobre el volumen de nodos que controlas, pues ya podrías manipular esa verdad. Pero en la medida, pensemos por ejemplo en Bitcoin, hay cientos de nodos, miles de nodos distribuidos por todo el mundo que es imposible que se pongan de acuerdo porque además precisamente el esfuerzo matemático que tendrían que hacer para manipular esa red de blockchain sería más costoso que el beneficio que obtienen llevando a cabo esas labores de alimentación de esa red, lo que llaman los mineros, ¿no? Esas labores de minado de esa red. Por tanto, al final es un sistema que está diseñado con bastante inteligencia para que no haya un interés por parte de los que participan en el mismo en falsearlo, en manipularlo. ¿Cómo funciona? Bueno, pensemos en alguien que desea transferir algún tipo de activo de A a B. Esa transacción se representaría como un bloque o como una línea dentro de un bloque. Por ejemplo, alguien que quiere pasar un Bitcoin de una persona a otra y esa transacción se refleja en ese libro registro que mencionábamos antes. El bloque se transmite o la línea de código que va a formar parte de ese bloque se transmite a todos los nodos de esa red y todos los nodos la verifican. Pensemos, por ejemplo, en algún tipo de información en el ámbito universitario. Podría ser, por ejemplo, que un determinado estudiante pertenece a una universidad o que ha avanzado en su programa de formación y ha obtenido algún tipo de título. Esa información tendría que validarse validarse como no manipulada, me explico, dentro de esa red de blockchain, lo cual no quiere decir validarse desde un punto de vista material, es decir, hay una figura dentro del blockchain que se llaman los oráculos, que es muy parecida a lo que en firma electrónica, en la prestación de servicios de certificación digital, hacen los prestadores. Es decir, si yo tengo que verificar, por ejemplo, que un estudiante pertenece a una universidad, esa función la tiene que hacer la propia universidad y en ese sentido hará como de oráculo, bien directamente o bien por delegación, a la hora de volcar ese dato dentro de esa red blockchain. Pero luego lo que habrá es una serie de nodos, que pueden ser otras universidades, acreditando que ese dato que ha dado por cierto la universidad que lo sube al sistema no ha sido manipulado, ¿vale? Y con eso se grabaría a fuego esa información sobre ese estudiante, ¿no? ¿Cómo sigue el proceso? Los participantes en la red verifican que esa transacción es válida y entonces el bloque se puede añadir a la cadena para, permitir esa inalterabilidad de ese bloque. Aquí hay varias formas de hacerlo. Igual habéis oído hablar de lo que se llama los mineros, ¿no? Que están vinculados normalmente al concepto de prueba de esfuerzo, proof of work, frente a otro modelo de blockchain que se suele llamar proof of stake. Es prueba de posesión o prueba de que se tiene un número de activos en esa, o de tokens, como también se llama en esa red blockchain, suficiente. En el modelo de prueba de trabajo, lo que se entiende es que el minero va a tener un interés en encontrar, a ver si me explico, que con el tiempo me estoy liando, pero básicamente el sistema por el cual se hace fiable esa grabación del dato es porque hay distintos mineros luchando por conseguir un resultado matemático que es el que está previsto que encaje dentro de ese protocolo de blockchain, ¿vale? Es como si yo, imaginaos que la red blockchain está esperando que yo tire los dados y salga un 3, y hay 20 personas tirando los dados. El primero que saca el 3 es el minero que consigue minar esa transacción, es el que consigue cerrar el algoritmo. Obviamente, en lugar de los dados, estamos hablando de números primos que precisamente tienen la propiedad de que hay que encontrarlos, ¿no? y que son matemáticas muy complejas. Entonces, cada vez que un minero encuentra ese número primo, o el resultado de esa fórmula matemática, el sistema le permite grabar ese bloque. Y por grabar ese bloque recibe una compensación.
recibe, dependiendo de en qué red esté, pues puede recibir Ether o puede recibir Bitcoins o cualquier tipo de contraprestación. Y eso es lo que hace que, sin necesidad de que haya un organismo central, todos ellos tengan un incentivo en llevar a cabo ese tipo de transacciones. En el momento en que esa transacción se mina, se confirma y ya todos pueden acceder a efectos de leer la información como una información no manipulada. El otro caso, la prueba de posesión, se basa en otro modelo, es decir, el problema de la prueba de esfuerzo es que es muy costosa y requiere tiempo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un entorno donde queremos utilizar blockchain para microtransacciones, sería absurdo, porque hay veces que el minar, por ejemplo, un bloque en un entorno de blockchain te puede llevar 15 minutos, 20 minutos, y un consumo de energía brutal. Entonces, es caro y lento. Si quiero trasladar un cargamento de trigo desde España hacia Estados Unidos y quiero hacer un smart contract para digamos, reflejar esa transacción, pues igual me compensa, porque el coste transaccional es bajo comparado con la operación. Pero si estoy hablando de transacciones pequeñas, eso no me vale. Entonces, para ese tipo de supuestos, hay otro tipo de modelos de blockchain que lo que hacen es presuponer, también basado en algo más complejo que no tengo tiempo para detallar, pero presuponer que el que tiene un mayor volumen de tokens dentro de esa red no tiene ningún interés en pervertir el sistema, en hacer que falle. Y sobre la base de esa prueba de posesión, él, digamos que va grabando las transacciones y las refleja en el sistema, ¿vale? Aquí seguro que un informático, yo soy solo abogado, pero he tenido que entenderlo para buscar la vertiente jurídica, pero seguro que un informático entraría mucho más a detalle. Ventajas de este modelo de blockchain, desde luego genera una confianza en el sentido que es inalterable, genera un modelo también, además, no sé cómo llamarlo, en inglés lo llaman de autosoberanía, es decir, el usuario es dueño de su propia información, por tanto no depende de un tercero y puede ser independiente incluso de sistemas jurídicos, y de ahí que ahora veremos al final cuáles son los problemas legales, ¿no? Da una transparencia que no necesariamente entra en conflicto con la regulación de protección de datos, como muchas veces se dice, el blockchain está en contra de la protección de datos, porque es una transparencia codificada, es decir, el usuario, por ejemplo, que tiene una cartera de bitcoins no se identifica con nombre y apellidos, lo que tiene es un código que vincula esa cartera digital con él mismo, y ese código lo puede guardar, por ejemplo, en un token, ¿no? en un dispositivo. De hecho, hay historias famosas de gente que ha perdido a lo mejor el disco duro de su ordenador con un montón de bitcoins y lo ha perdido todo, porque lo único que vincula a esa persona física con esa información es esa llave que tú guardas en un determinado sitio, en un ordenador, o en algunos casos pues en terceros, en lo que llaman digital wallets. De hecho, si habéis visto, muchas veces ha habido escándalos con fallos de seguridad en blockchain. Que yo sepa, nunca son fallos en la propia estructura de blockchain, son fallos en los wallets, ¿no? En las carteras digitales que guardan esas piezas de información, donde lo guardan terceros en la red, y esos terceros a veces sufren ataques, pero porque están guardando la información pues al modelo, a la forma tradicional, en servidores que son susceptibles de ser atacados. Permite, digamos, por tanto, una desintermediación como uno de los valores importantes, y permite también una colaboración entre distintos agentes, ¿no? Posibles modelos de blockchain. Puede haber, el modelo actual, que venimos del modelo cliente-servidor, ¿no? A un modelo de blockchain público, donde todos acceden a todos y todos pueden generar, digamos, grabar la información. Por ejemplo, Bitcoin sería un modelo de blockchain público, o modelos de blockchain privados con opciones intermedias, ¿no? Un modelo de blockchain privado, por ejemplo, es el que tiene Alastria. Las entidades financieras han creado un consorcio con otras grandes compañías eléctricas, de telecomunicaciones, donde han creado una infraestructura de blockchain basada en un estándar que se llama Quorum, y en una tecnología que es Ethereum, donde los nodos no son cualquiera, los nodos son los socios de Alastria, y por tanto eso añade unas capas, digamos, de control adicionales sobre la seguridad, y permite además que sea lo que llaman una red permisionada, es decir, una red donde
quien quiere ser nodo tiene que cumplir una serie de características y además bajo esas medidas de seguridad adicionales yo puedo actuar como bajo un modelo de prueba de posesión más barato, más rápido, más sencillo y no necesariamente de prueba de esfuerzo. Aquí, dependiendo del modelo de negocio de cada uno, pues será una situación u otra, ¿no? ¿Para qué se puede usar esto? Bueno, para cientos de cosas, ¿no? Obviamente para pagos, como hemos visto, para transacciones financieras en general, pero para muchas otras cosas. El otro día me comentaba un investigador que están trabajando en el uso de blockchain para, digamos, proteger nuestra huella genética. Es decir, lo que dicen es que en un futuro muy próximo, cuando vayamos, por ejemplo, a un servicio privado de salud, y a lo mejor hasta en el servicio público, el hecho de que nuestra aseguradora, por ejemplo, tenga nuestra información genética, puede hacer que, sin que nosotros lo sepamos, nos penalice a la hora de darnos un tratamiento, o incluso no habiendo desarrollado la enfermedad, pueda prever que vamos a tener una enfermedad y eso nos perjudique. Es decir, nuestra información genética va a ser un dato tremendamente sensible en un futuro muy próximo. Bueno, pues quizá en un entorno de blockchain esa información genética podrá estar totalmente protegida y nosotros podremos dar acceso temporal ilimitado al médico para que nos trate en una enfermedad concreta sin que él pueda ser poseedor de manera permanente de esa información. Simplemente yo luego me voy con mi blockchain, con mi token y me llevo mi identidad genética, ¿no? Pues eso es uno de los usos. Se está usando, por ejemplo, también en temas de propiedad intelectual, en temas para evitar la piratería. El otro día una marca de lujo nos estaba contratando para, digamos, determinados bolsos que son muy reconocibles y muy copiables, lleven asociado un token de blockchain de tal manera que tú puedas tener la garantía de que ese bolso es absolutamente auténtico, ¿no? Bueno, pues es un uso más, ¿no? En la cadena logística, por ejemplo, muchas empresas ahora cuando están transportando mercancía de un sitio a otro lo están, digamos, acreditando, están documentando esos envíos y esas transacciones por medio de papel, o por mecanismos bastante inseguros, mientras que el blockchain les daría una mayor usabilidad. Incluso hay gente que habla que se puede combinar, por ejemplo, un smart contract, un contrato inteligente, con tecnología RFID, de tal manera que cuando un cargamento que llega desde China llega al puerto de Barcelona, como tiene un sensor RFID, detecta que ha llegado y eso ejecuta automáticamente el contrato inteligente y libera el pago, sin que tenga que intervenir ninguna persona, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas son las que se está trabajando. Y en el ámbito universitario, ¿en qué cosas se está trabajando? Bueno, hay un estudio de la Comisión Europea que habla del uso de blockchain en el ámbito universitario y una de las cosas que luego, si quisierais, bueno, igual lo conocéis, pero si quisierais que os lo pasase, pues a través de la organización os lo puedo hacer llegar. Pero una de las cosas que dice es que todavía la universidad está en la infancia del uso del blockchain, todavía hay poca concienciación dentro de los posibles beneficiarios dentro del ámbito universitario de esas tecnologías y además la universidad no es una prioridad dentro de los poderes públicos, dentro de los gobiernos a la hora de impulsar el blockchain en ese ámbito concreto. Se está trabajando en otros ámbitos como el bancario, como os decía, o como el sector logístico, etcétera, pero la universidad todavía no está. Sin embargo, se están haciendo ya cosas y las cosas que se están haciendo parece que son transformadoras, o sea, parece que pueden suponer un cambio de paradigma importante, ¿no? En ese contexto, pues parece que tiene mucho sentido estar muy pendiente de los cambios que se produzcan y muchos de los usos, dice el informe, y yo estoy de acuerdo, ni siquiera imaginamos cuáles podrán ser. Es decir, todavía están por pensar. ¿Pero en qué lo estamos usando? Pues en uno evidente, ¿no? Los títulos universitarios, ¿no? Al final es un uso natural del blockchain en la medida en que permite esas características de seguridad, transparencia, inalterabilidad, permiten darle mayores garantías al título y al mismo tiempo reducen costes a la universidad porque no tiene que llevar a cabo una labor de probar cada vez que alguien se lo solicita que ese título se ha emitido correctamente. En el momento que lo lanza es un documento autónomo que se autojustifica, va firmado y por tanto cualquiera puede verificar
dentro de ese entorno de blockchain, que ese título ha sido emitido correctamente. Incluso se habla el uso de esta tecnología no necesariamente solo para los títulos, sino para cualquier tipo de certificación. Podemos certificar centros de estudios, podemos certificar a los propios profesores, a los propios formadores, sus capacidades para formar en un determinado contexto, y además en un modelo donde la educación va a ser o está siendo educación continuada, educación permanente, incluso podemos llegar a certificar digamos, capacidades o adquisición de conocimientos de manera informal, no necesariamente conocimientos reglados, sino determinados avances en tu carrera profesional, en tu formación o en tu adquisición de conocimientos, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues esta es la más evidente, pero parece que puede llegar incluso a servir o se está trabajando por ejemplo, en hacer hablábamos de transparencia, ¿no? Pues el blockchain puede ser un elemento de transparencia a la hora de controlar el gasto de una subvención o controlar de qué manera se está ejecutando una subvención asociada a un proyecto de investigación, de una manera que es indiscutible en la medida en que se van por ejemplo, las verificaciones que pudiera hacer el auditor o el interventor se podrían ir volcando en ese entorno de blockchain de una manera inalterable, sin que luego nadie pudiera ir con el TIPEX y decir, oye, donde puse A voy a poner B, ¿no? Se habla también de tokenización de productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que están empezando a plantearse determinadas, yo qué sé, pues si yo vendo, hay una compañía en Israel, por ejemplo, que comercializa diamantes y ha generado unos tokens donde un auditor certifica que cada token se corresponde con un diamante de una determinada cuantía y valoración, y entonces se ha generado un mercado secundario sobre el intercambio de esos tokens que te otorgan un derecho a luego convertirlo en un diamante. Pues es un ejemplo más. En el ámbito universitario se pueden tokenizar, por ejemplo, los créditos universitarios, se puede vincular como os decía, determinados progresos del alumno o incluso el monedero electrónico del estudiante puede estar implementado en entornos de criptomonedas, ¿no? La gestión de credenciales está llamada a ser en general un elemento clave, y aquí yo simplemente os invitaría a que lo valoréis, porque lo que sí que estamos viendo que ocurre es que en el sector no reglado, de la formación no reglada, el uso del blockchain es un elemento que añade fiabilidad y añade credibilidad a eso que se está haciendo en un entorno de educación no reglada, y es un elemento de competencia muy grave o muy relevante frente a las universidades que estáis en el lado de la educación reglada. Es decir, en la medida en que empiece a haber curseras o empiece a haber, digamos, formadores privados que añaden este elemento de seguridad, su competitividad puede llegar a ser mucho mayor, ¿no? Y bueno, estamos hablando de blockchain. Uno de los usos del blockchain importantes es los contratos inteligentes, ¿no? Los smart contracts. Pero yo tengo puesto ahí, y no lo digo solo yo, lo dice mucha gente, ni son tan inteligentes ni son contratos. Al final, un smart contract, en el fondo, no es más que una ejecución de un acuerdo contractual. Es una tecnología que nos permite automatizar un acuerdo al que previamente han llegado las partes. En el caso que os ponía del cargamento de trigo, pues es obvio, ¿no? Es un contrato inteligente en la medida en que efectivamente se autoejecuta. En el momento que suceden una serie de eventos, se autoejecuta. ¿Cuál es la capacidad de blockchain? Pues que blockchain cumple con la regla de Turing, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, desarrollando un smart contract en una tecnología de blockchain como se llama Ethereum, tú puedes realmente programar, es como si fuese Java, es decir, puedes construir una aplicación, un programa informático con un montón de funcionalidades que te permite meter toda la inteligencia de negocio que quieras meter. Ahora, ¿para qué no vale un smart contract? Pues para la mayoría de los contratos que negociamos los abogados, porque en el momento que hay margen para la interpretación ya no va a poder ser tan smart. Es decir, está destinado de manera natural a contratos donde, por ejemplo, cuando se contrataba en EDI, no sé si alguno os acordáis hace años de cómo se compraba, por ejemplo, acero, ¿no? Se compraba informáticamente, pero
porque se había acordado el precio, el volumen, la fecha, absolutamente todo. Y ahí ya, pues efectivamente, puedes ejecutar ese contrato. Pero no le quito importancia, es decir, que aún así, aunque no sea tan listo el smart contract, va a ser tremendamente útil y va a reducir muchísimo los costes transaccionales. Destaco aquí el papel de los oráculos, porque llamémosle oráculo, en la vida tradicional llamémosle notario o llamémosle secretario de las universidades en algunos casos. Alguien tiene que dar fe de que eso que estamos haciendo digitalmente es real en un mundo físico. Y ese es el papel de los oráculos en la terminología de blockchain, pero que desde luego es esencial para darle credibilidad al sistema, ¿no? Como pasa, por otra parte, como os decía, en la firma electrónica, ¿no? ¿Qué aspectos legales conviene destacar desde la perspectiva jurídica? Se está hablando mucho de si es necesario regular todo esto. Yo no sé si es porque a lo mejor soy un poco cínico con el derecho, pero creo que cuando los abogados llegamos y regulamos un tema, nos lo cargamos. Yo siempre me acuerdo del ejemplo de la firma electrónica. Cuando regulamos la firma electrónica, se reguló un concepto de firma electrónica en ese momento reconocida o cualificada. Y eso hizo que tardase en usarse la firma electrónica más de 10 años. Yo doy gracias porque nadie reguló el email, porque si hubiésemos regulado el email, a lo mejor todavía hoy no lo usábamos. Y sin embargo, es tremendamente útil y funciona, ¿vale? El planteamiento que se está intentando hacer con el blockchain desde algunos reguladores es que vamos a dejar que eche a andar, vamos a ver dónde están las tensiones jurídicas y en base a eso vamos a regular. Por eso vemos que muchas veces los reguladores son lentos, ¿no? Es decir, oye, es que ¿está permitido comprar criptomonedas o no? ¿O qué valor fiscal le doy a una adquisición de bitcoins, ¿no? Hay muchas preguntas de esas que todavía no están 100% respondidas, en parte porque efectivamente los reguladores o los legisladores no tienen esa profundidad técnica todavía que necesitan tener para regularlo, y yo creo, pero que sobre todo en gran medida porque quizá no sea necesario. Dejemos que empiece a haber abusos, que lamentablemente pues alguno habrá, y eso nos va a permitir también entender dónde están los límites sin matar a la tecnología, ¿vale? Entre las cuestiones más relevantes que cabría destacar, los temas de protección de datos, los hemos mencionado. Hay gente que dice que en blockchain, como no se puede alterar, no podemos cumplir con los derechos, especialmente el derecho al olvido, ¿no? del GDPR. Bueno, esto es relativo. Este derecho al olvido no es un derecho absoluto y es un derecho que se puede manejar. La mayoría de las redes de blockchain o no incluyen información personal o incluyen una información anonimizada, a veces solo pseudoanonimizada, pero es una cuestión que hay que ver caso a caso, y en muchos casos hay mecanismos para encajar la normativa de protección de datos con blockchain. Obviamente hay que hacer esa reflexión. No digo que no confluyan y que no haya que analizarlo. Hay un tema también muy relevante de ley y jurisdicción. Yo suelo poner el ejemplo de que esto de blockchain para quien es útil es para, por ejemplo, los narcotraficantes, que van a poder comprar y vender droga desde el salón de su casa sin despeinarse. Va a ser un smart contract y además, como no necesitan, son contratos cero interpretables, o en algunos casos cero interpretables, no vas a necesitar que un juez... Claro, ¿cuál es el problema de un contrato entre dos narcotraficantes? Que si la mercancía no llega, no pueden acudir a un juez a que les resuelva el conflicto y a que dirima, ¿no? En un entorno de smart contracts, pues eso se va a automatizar y llegará un momento donde, sin pensar en el narcotráfico, pero a lo mejor en transacciones financieras muy complejas, que a veces son tan nocivas como otras cosas, nos podemos encontrar con que las partes no necesiten someter ese contrato al ordenamiento jurídico de ningún país, porque se autoejecuta. Pero ¿qué pasa si ese contrato incumple la ley de España o incumple la ley de Francia? Es decir, ¿cómo resolvemos ese tipo de situaciones que pueden estar en un cierto limbo jurídico, ¿no? ¿Quién es el regulador derivado de eso? Es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se vincula esto con nuestras políticas de compliance dentro de las organizaciones? Cada vez hay más presión para que aceptemos criptomonedas, ¿no? No sé en vuestro caso, pero a mí muchos clientes me dicen, no, es que está de moda y yo debería aceptar bitcoins para pagar la matrícula de la universidad. ¿Qué implicaciones tiene eso desde una perspectiva de blanqueo de capitales? Pues bastantes, ¿no? No es que no se pueda, pero obviamente tiene una complejidad asociada.
Desde un punto de vista de competencia también la opacidad que algunos contratos de esta naturaleza tienen, pues también genera tensiones, y elementos de propiedad intelectual que también son muy, muy relevantes. Desde una perspectiva también más práctica, cuando os llegue un proyecto de blockchain a la universidad, es importante también plantearos cómo lo vais a proteger, es decir, cómo os vais a proteger y cómo lo vais a proteger. Cómo os vais a proteger es que ahora se están creando, por ejemplo, consorcios que utilizan o que han creado estructuras de blockchain donde la responsabilidad de los socios es ilimitada, porque no se les ha ocurrido que a lo mejor tenían que crear una entidad jurídica de responsabilidad limitada. Es decir, esto, a ver, es un ámbito de riesgo, no solo tecnológico, es un ámbito de riesgo también regulatorio y deberíamos tratar de cubrirnos en ese sentido. Y cómo protegemos el activo, es decir, de quién es esa estructura de blockchain. Normalmente estamos hablando de códigos de software de código abierto, y que a veces no es protegible, pero hay otros elementos que se pueden proteger y que convendría hacer una reflexión. ¿Cómo contratar ese blockchain? Mañana encargo a un consultor que me monte un blockchain para emitir títulos universitarios basados en esta tecnología. ¿Qué tipo de relación contractual tengo con esa entidad? Pues en el fondo no muy distinta a la de cualquier consultor, pero sí que tendré que identificar una serie de objetivos, una serie de tareas para poder evaluar si eso que me han vendido o que me han prometido se ha cumplido, ¿no? Y luego, pues la naturaleza de los contratos que existen. Una de las cosas que estamos viendo es que muchas veces se lanzan las empresas o las organizaciones a montar modelos de uso de blockchain sin que tengan clara cuál es la aportación de valor, cuál es el modelo de negocio de eso que están haciendo, para qué sirve, ¿no? Entonces, esa reflexión yo creo que es importante, al menos desde nuestra perspectiva de abogados, para tratar de proteger a nuestro cliente interno o externo, ¿no? Estoy acabando. Se hablan de tokens, como os decía al principio, en el ámbito de blockchain, como las piezas de información que se van subiendo a ese entorno, y se suele hablar de utility tokens, de security tokens y también, por último, de ICOs, ¿no? De Initial Coin Offerings. Utility tokens es cuando, el ejemplo que os ponía del diamante, ¿no? Es cuando el token representa algo, ¿vale? Y está vinculado a un determinado derecho, y en ese sentido se plantea como un activo digital. Aunque, por ejemplo, cuando hablas todavía con el ICAC para ver cómo se contabiliza en las cuentas de una determinada organización un token de esta naturaleza, no está nada claro y todavía tienen bastantes reticencias a la hora de contabilizarlo como activo. Por contra, se habla de security tokens cuando es una forma de obtener financiación externa mediante la digitalización de una serie de garantías. Por ejemplo, yo te vendo un token a un valor de 10 euros a cambio de devolvértelo multiplicado por X el valor dentro de un tiempo. Bueno, pues es que esto eran bonos de toda la vida, simplemente que lo estamos digitalizando para llevarlo a un entorno electrónico. Y por último, las ICOs como equivalente a las salidas a bolsa, pero en un ámbito digital, ¿vale? Entonces se habla de Initial Coin Offering como una forma para una empresa de Internet de financiarse mediante la emisión de este tipo de criptomonedas que se adquieren con la expectativa de que se revaloricen, ¿vale? Sobre todo vinculada a la naturaleza del proyecto, y que esto plantea muchísimos problemas, sobre todo, como os podéis imaginar, con consumidores. O sea, cuando el inversor no es un inversor profesional, es un inversor particular, ¿cómo gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y aquí hay bastantes limitaciones. El problema es que donde no hay limitaciones es en Internet, ¿no? Y la gente está comprando tokens en estas ICOs en países extranjeros. Finalmente, ¿cuándo es necesario implementar un proyecto de blockchain? Bueno, yo os invito a que os hagáis estas preguntas. ¿De verdad estoy resolviendo un problema real? ¿O a lo mejor con una tecnología que ya tenía en casa resuelvo el mismo problema y no me estoy complicando tanto la vida? ¿Cómo funciona el proceso actual y cómo lo debo cambiar? Y cuál es la aportación de valor que me ofrece esa tecnología blockchain. Pero en cualquier caso, una vez que os hayáis hecho estas preguntas y en algunos casos hayáis encontrado una respuesta positiva, sí que os animo desde luego a experimentar, porque si no lo hacéis vosotros, lo van a hacer otros, y esto va a una velocidad espeluznante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que iba a decir que es esclarecedor,
No lo es por lo difícil que es la cuestión, pero desde luego... Y perdonad porque he ido corriendo por la falta de tiempo. Gracias por el esfuerzo añadido. No sé si tenemos un minuto siquiera para una pregunta. A ver quién se anima a una pregunta, que será la pregunta. O sea que... ¿Nadie se anima a una pregunta? Bueno, enhorabuena por explicar algo tan complejo, tan rápido y aparte de ser esclarecedor, es atormentador. Y abre un mundo de incertidumbre y de al mismo tiempo preocupación, ¿no? Enorme. Entonces, yo creo que el mundo de la seguridad y la tecnología va tan rápido, y las futuras tecnologías que se están empezando a cuajar en algunas partes del mundo, no pone en cuestión la inviolabilidad del blockchain, o no la podrán, ahora no, pero no la podrán poner en cuestión y ser atacables a través de las nuevas tecnologías dentro de poco. A ver, realmente, efectivamente, es un cambio de paradigma. O sea, yo creo que sí que nos debe, o sea, como juristas, yo creo que nos debe asustar, ¿no? Porque no sabemos las reglas que vamos a tener que crear para un entorno donde el usuario va a tener libertad para hacer lo que quiera y no le vas a poder someter a ningún control. Pues realmente cómo vamos a poder organizarnos como seres humanos, ¿no? Entonces sí que da miedo, ¿no? Por otro lado, el tema de la seguridad. En la medida en que la tecnología que hay por detrás es el uso de criptografía basado en claves asimétricas, es la tecnología, digamos, que usamos para la firma electrónica, hoy por hoy, y obviamente depende de qué algoritmo usemos, depende de qué longitud de clave, depende de una serie de factores, pero hoy por hoy es una tecnología muy madura, muy robusta y muy puesta en cuestión permanentemente, o sea, que está permanentemente, cada año esos algoritmos se someten a reto. Cuando un algoritmo, como pasó hace poco con el SHA-1, dejó de ser seguro, se publicó esa vulnerabilidad y se ha refirmado encima utilizando otro tipo de algoritmos o una mayor longitud de clave. Entonces, es realmente lo que es el corazón de blockchain, parece realmente muy seguro, hasta que no llegue la informática cuántica. Cuando llegue la informática cuántica, nada de esto valdrá. Pero ya se está trabajando, claro, pero ya se está trabajando en sustitutos cuánticos de esta tecnología. Con lo cual, pues probablemente, aunque esto es como el ratón y el gato, pues probablemente irá a la par. Pero le queda bastante, ¿eh? A la informática cuántica le queda para ser real, aunque hay cosas que son increíbles, es decir, o sea, ahora mismo con informática cuántica se puede transmitir información simplemente por la paridad entre partículas, ¿no? De tal manera que en cualquier lugar del mundo, incluso en la Luna, podrías intercambiar información en tiempo real porque no hay distancia física, no, simplemente es una paridad entre partículas, ¿no? Y eso ya se está utilizando como forma de comunicación, se está trabajando para que sea una forma de comunicación. Entonces, hoy por hoy hay una cierta seguridad y donde se están produciendo los fallos, que se están produciendo es en los accesos a esa infraestructura de blockchain. Es decir, en cómo, por ejemplo, si yo tengo una cartera digital, ¿quién me la custodia esa cartera digital con mis tokens? ¿Dónde la guardo? ¿Para qué sirve? Y eso es un problema importante que efectivamente, pero que ya lo teníamos por otra parte, es decir, que no es un problema nuevo, pero que efectivamente es un elemento de vulnerabilidad que hace que obviamente pues tengamos que ser muy conscientes de a quién le dejamos nuestros tokens, ¿no? Hay un tipo que perdió en Reino Unido el disco duro con un montón de tokens y creo que le compensaba más pagar a todos los basureros de Londres porque buscasen en el vertedero, porque si encontraba, digamos, el valor de eso era incalculable, pero si lo perdía no tenía absolutamente nada. O sea, se habla de millonarios virtuales en este mundo del blockchain, porque realmente es intangible todo eso que se tiene. Pero yo creo que hay un elemento para la incertidumbre,
pero yo creo que la llamada es también a que cada vez esto es más técnico y cada vez nos obliga, o sea, ojalá fuera como darle al botón a microondas. Vamos a tener que, digamos, entrar un poquito en las tripas de esto para poder asesorar jurídicamente. Yo tenía una pregunta para los juristas. ¿Merece la pena prepararse notarías? Bueno, yo creo que es la profesión del futuro, ¿eh? Es un oráculo perfecto. Deberían ser matemáticos, no juristas. Como por ahora no hay aviación cuántica, me parece que si no nuestro ponente va a perder el avión. Os tengo que dejar. Muchísimas gracias, Raúl.